Dios les bendiga a todos, un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Jonathan Fernández, este es nuestro espacio, un llamado a despertar. Así que vamos a orar al Señor para poder dar comienzo a la segunda parte, bajo el tema cuando no entendemos lo que Dios hace. Y esto está en el libro de Juan, capítulo 11. Y vamos a empezar en el versículo 6 donde nos quedamos, porque leímos del versículo 1 al versículo 6. Y no voy a entrar mucho en los detalles de resumen. Todo aquel que quiera escuchar la primera parte la tenemos ¿verdad? Entre ti y palabra lo tiene publicado en YouTube. Nuestro hermano Eliezer Carmona, un cordial saludo. Dios le bendiga mucho. Eh, Así que si usted quiere escuchar todos esos mensajes preciosos que tienen nuestros hermanos y colaboradores de Entre ti y palabra, que hay muchos hermanos que también predican la palabra del Señor, pues ahí lo va a encontrar todo. Bendiciones a todos los que en Sudamérica o en otra parte del mundo nos están escuchando. Sabemos que hay gente que están siendo impactada por la palabra del Señor. Yo desconozco nombres, apellidos o personas o lugares, pero estoy seguro que alguien está siendo tocado por la palabra del Señor. Sé que la palabra no retorna vacía, como así dice el Señor, y que hay bendiciones corriendo y cosas están ocurriendo porque la palabra está llegando a muchas personas eh, a través del mundo, ¿verdad? Donde se publique esto. Y vamos a estar orando por ustedes para que el Señor los bendiga, para que tomen una decisión, porque como bien dice el espacio que tenemos aquí con ustedes, esto es un llamado a despertar y la iglesia necesita despertar, las personas necesitan despertar. Estamos en unos tiempos ya finales, últimos, ya no queda tiempo para quedarnos pensando si voy a buscar al Señor o no. Si no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, es necesario que vayas y lo encuentres rápido, porque ya viene el Señor a buscar a la iglesia. Así que vamos a orar para dar comienzo a esta segunda parte del mensaje que estuvimos predicando la semana pasada. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra. Señor Padre, solamente por ti podemos predicar, solamente por ti podemos hacer este trabajo. Tu Espíritu Santo es el que nos ayuda, Dios mío, Señor, a poder, Señor mío, llevar la palabra que tú nos dejaste escrita para que nosotros pudiéramos aprender, instruirnos y que pudiéramos también enseñar a otros, Señor, toda tu grandeza, toda la gloria es tuya, Padre, solamente tú puedes ser merecedor de ella, nosotros solamente somos tus siervos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 11, y vamos a comenzar en el versículo 6 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 45 a 46. Vamos a leer bastante y vamos a resumir esto pues rapidito y vamos a tocar unos puntos que nos faltaron de completar para que usted se pueda llevar la bendición completa. Recuerden que usted puede escuchar esto cuantas veces ustedes lo deseen. Ustedes pueden entrar en la palabra y ser edificados ustedes por la misma palabra. No es lo mismo que lo que Dios me dé a mí o lo que Dios le pueda dar a ustedes. Pero para eso estamos, para predicar, para dejarnos usar, para reflexionar, porque quizá hay personas que tienen dificultad de entender la palabra del Señor. Hay gente que no la conoce tampoco, no conocen a Dios y están escuchando estos audios para que el Señor quizás toque sus corazones y puedan llegar a los pies de Jesucristo. Hay mucha falta de fe en el mundo, hay mucha incertidumbre, hay mucha confusión, hay muchas dudas. Por tanto, es necesario que escuchen la palabra del Señor por medio de alguien hasta que la fe de ustedes se vaya levantando a los que son nuevos. Y aún nosotros los que pues llevamos tiempo militando y conocemos las cosas del Señor, tenemos que ser como niños pequeños, en donde nos tenemos que constantemente dejar instruir por un pastor o por una persona, un mentor, una persona que nos ayude también a seguir caminando y a seguir edificándonos y a seguir madurando en el camino del Señor. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Así que como dice la palabra aquí en Juan capítulo 11, empezando del versículo 5, ahí mayormente leímos y nos quedamos en el 6 y ahí discutimos un poco, pero vamos a leer hasta el versículo 46. Dice la palabra del Señor, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que
estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos aprenderte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tienen el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Y escuchen lo que Tomás dice. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Este es Tomás. Tomás no estaba fácil. Aquí vamos al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y aquí Marta está pensando que Jesús está hablando, ¿verdad? De este tiempo postrero que estamos ahora, en donde Jesús claramente va a resucitar primeramente a los muertos en Cristo y luego los que estamos vivos seremos juntamente arrebatados al cielo con ellos. Pero esto no era lo que Jesús le quiso decir. Jesús le estaba hablando de una resurrección inmediata, una resurrección al momento, cosa pues que se estaba dando, pero no era muy común. No había hombres desde hace mucho tiempo que hicieran estos tipos de milagros. Y en la Biblia no se registran muchos tampoco que lo hayan hecho de la manera que Jesús lo hizo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabra poderosa Jesús le dice a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Hay alguien que puede creer la palabra de Dios en esta hora? ¿Hay alguien que no duda de que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Hay alguien que puede entender que sin importar las circunstancias que estemos enfrentando, Dios tiene el control, que para Dios nada es imposible? Alabado sea su nombre. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró en sus pies
¿Cuántos pueden postrarse a los pies del Maestro Jesucristo? Diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se entremeció en espíritu y se conmovió, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y la Biblia nos sigue enseñando cuán humano era Jesús, cuán hombre era Jesús, cuán sensible era Jesús, cómo eran sus emociones como las nuestras, cómo el Señor sentía y padecía igual que nosotros. Lo único que no pecó en ningún momento y se mantuvo en su santidad como todo Dios poderoso que es. ¿Cuántos adoran su nombre? Y dijo, entonces Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y así es el tema, cuando no sabemos lo que Dios está haciendo. Y cuando no sabemos lo que Dios está haciendo, especulamos muchas cosas. Y empezamos todos por un lado y otro pensando que Dios aquello, que Dios lo otro, si hubiese hecho, si no hubiese hecho. Y así somos porque somos humanos, pero cuando leemos la palabra del Señor, estamos para aprender que no debemos nosotros cuestionar a Dios cuando Dios está trabajando con algo o cuando algo ocurre inesperadamente. Tenemos que saber que somos humanos, que nosotros no estamos para vivir toda la vida en la tierra. Y pues nada, eso no quita que no nos pongamos tristes por alguna pérdida. Y esos son los puntos que vamos a estar tocando rapidito en breve. Pero tenemos que fortalecernos porque estamos en el último tiempo y muchas cosas están por ocurrir y la mano de Dios está en el asunto y el poder de Dios está en el asunto. ¿Hay alguien conmigo en esta hora? Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Santo. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, o sea, ya pesta, porque es de 4 días, o sea, llevaba 4 días ya, y ya huelía mal. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús hace esa pregunta porque hace un ratito había hablado con Marta, la había hecho caer en cuenta en cuanto a la resurrección, pero Marta cuestiona a Jesús por los días que Lázaro llevaba en la cueva metido, donde ya el olor daba. Y esto hace que Marta se le olvide que el maestro le acabó de decir que él era la resurrección y la vida, que todo el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta y Jesús amaba a María, amaba a esta familia y nos ama a nosotros también. Y está muy claro de cuando nosotros sufrimos o pasamos por algo. Y él lo que nos quiere enseñar es que tenemos que mantener la fe. Había acabado de hablar con Marta hace un rato y Marta vuelve y cuestiona a Jesús lo que está haciendo. Cuando no sabemos lo que Dios está haciendo es el tema que estamos hablando. Y necesitamos nosotros ponernos firmes cuando tenemos que creer en que Dios tiene el control de la situación, que Dios tiene el control de tu vida, que Dios sabe y conoce tu necesidad en esta hora, que conoce tu dolor que tienes por las razones que sea. No sé si hay alguien que está escuchando esta palabra en esta hora. Dios conoce toda tu vida, Dios conoce todo el caminar tuyo y Dios sabe por lo que estás pasando. Dios sabe cómo te vas a levantar, Dios sabe si te levantas o no. Pero yo sé que a sus hijos Dios siempre le dice cómo hacer las cosas, siempre nos va a dar luz de cómo nosotros podemos superar nuestras situaciones. Y le da luz a Marta, pero Marta no está comprendiendo, aun cuando le dice que sí sabía. Y Jesús le hace caer en cuenta de que Él era la resurrección y la vida, que él podía levantar a su hermano de los muertos, porque se lo dijo. Ella le cuestiona que ya llevaba 4 días y que ya huelía mal. Hay alguien conmigo en esta hora. Estamos aquí cayendo en cuenta y reflexionando en lo que Dios nos está hablando. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y aquí Jesús claramente nos está enseñando a invocar el nombre del Padre, a clamar al nombre del Padre o a la presencia de nuestro Padre Altísimo que está en los cielos, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, pero Jesús como hombre nos enseña a clamar al Padre. Y es necesario que usted y yo aprendamos a clamar al Padre y que nosotros demos gloria al Padre y al Todopoderoso cuando estamos a punto de hacer algo para Él, cuando Dios nos pone en un escenario en donde tenemos que nosotros orar por alguien para que se manifieste Dios el Todopoderoso y haga un milagro en el lugar. Tenemos que reconocer que Dios es el Todopoderoso y que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Hay alguien conmigo que pueda adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Que tenemos que alzar nuestra voz al Padre, clamar al Padre y que poner todo lo que nosotros queramos hacer en el momento que vayamos a hacerlo, todo lo que nos propongamos en nuestro corazón hacer para la gloria de Dios, si es que vamos a rescatar alguna alma, si es que vamos a hacer un trabajo en donde tengamos que romper cualquier cosa maligna que no es digna de Dios para que alguien sea salvo, o todas esas cosas que Dios puede ponernos a hacer, tenemos que invocar el nombre de Dios y poner las cosas en las manos de Dios. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, o hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunidos y reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y aquí tres cosas primero vamos a tocar. Hay que tener en cuenta estas tres cosas: que hubo una separación física, y en la separación física hay mucho dolor. En la separación física muchos de nosotros, o personas que no hayan tenido una experiencia con eso, pues no todo el mundo la pasa igual. Hay personas que sufren mucho a su familia, que sufren mucho a sus hermanos, a sus perdidos, ¿verdad? A los que fallecieron y no están, y hay que consolidarnos con ellos. Y Jesús lo hizo, pero al parecer al principio Jesús parecía como que no era, como que no estaba muy sensible a la situación, porque dice que permaneció Jesús como 2 días en donde estaba sin llegar al lugar. Y esto hace pensar a muchos como si Jesús no tuviera en cuenta a Lázaro. Esto hizo pensar a María y a Marta y a todas las personas que fueron allí para estar con María y con Marta, para consolarlas. Le hicieron pensar a muchos que, que si Jesús hubiese llegado en el momento indicado, pues hubiesen sanado a Lázaro, ¿verdad? Pero ese no fue el caso. Jesús a propósito se queda, se retrasa. Y hay cosas que Dios va a hacer que usted y yo no entendemos, pero Dios lo va a hacer con algún propósito. Y nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender, aunque se tarde, que Dios está trabajando. Que aunque usted y yo no veamos nada, Dios está trabajando. Dios está haciendo algo. Dios tiene un propósito. Y el propósito era resucitarlo para que todos vieran la grandeza de Dios el Padre que estaba en Jesucristo. De la misma manera, así Dios el Padre quiere que nosotros seamos como el Hijo, y que todo lo que el Hijo tiene, ¿verdad? Que nos lo ha dado a nosotros también, lo podamos manifestar al mundo. Que nosotros podamos decirle al mundo: Jesús es la luz del mundo y Jesús nos ha hecho también a nosotros luz junto con Él. Y que invitemos a las personas a llegar a los pies de Jesús. No es tiempo para que te quedes pensando si vas o no vas a los pies de Jesús. Así como Jesús levanta a Lázaro,
de los muertos, así también nosotros seremos levantados para resurrección y vida eterna. Porque así Él lo promete y así Él lo ha dicho. Y Él no es mentiroso, porque Él es el Dios creador, el Dios de toda la tierra. Él no se equivoca en lo que está diciendo. Así que nosotros no debemos poner en duda lo que Dios nos ha dicho ya por su palabra. Hay una separación física. Dios está obrando por medio de Jesús su Hijo, como también quiere obrar por medio de nosotros, y las distintas reacciones de las personas que aquí se mencionan. Y las primeras personas que reaccionan a todo esto, porque no saben lo que Dios hace, son Marta y María y los amigos de Marta y María y aquellos bien cercanos a Lázaro, que estaban llorando, estaban desesperados, no entendían por qué Jesús se tuvo que retrasar, por qué eh, no lo sanó antes de que muriera, y todas estas preguntas pues que los seres humanos se hacen de Dios porque no entienden a Dios. Y ese es el tema cuando no entendemos a Dios. Y a partir de este tercer punto, las distintas reacciones de las personas que aquí se mencionan, están los discípulos, que Jesús le dice que Lázaro duerme. La palabra duerme en la Biblia significa una persona que sí está muerta, pero no está muerta para condenación. Entonces Jesús separa lo que es la muerte de condenación a lo que es una muerte para vida eterna. Y Lázaro no estaba en una muerte para quedarse perdido. Lázaro estaba durmiendo. Entonces los discípulos dicen, pues, si está durmiendo, pues quiere decir que está, pues, que está bien, que cuando se levante se va a sanar. Usted lo puede leer ahí, que lo leímos. Y está todo el mundo sin entender lo que Dios está haciendo. Y Jesús tiene que enseñarnos todo esto para que nosotros aprendamos que cuando la Biblia menciona que cuando alguien está durmiendo y Jesús dice que esa persona duerme, esa persona está muerta, pero no está muerta para condenación, sino para vida eterna. Y así es como describe la muerte de Lázaro, como que está durmiendo, pero ellos no entienden a Jesús y dicen, bueno, pues si está durmiendo, pues cuando se levante, pues va a estar bien, se va a sanar. Pero ese no era el caso. Ahí está también Tomás, que está poniendo en duda cuando Jesús quiere ir allá, porque sabe que lo están buscando para matarlo, saben que con esas cosas que ha hecho y esos milagros le tienen celo, le tienen ganas, lo quieren matar. Y ahí está Tomás, que dice, bueno, cuando Jesús dice que vamos a ir allá de nuevo, él dice, pues vamos allá para que nos acaben de empezar, para que nos manden junto con él. Ese era Tomás. Entonces también tenemos a los fariseos, ¿verdad? A estos religiosos, que Jesús habiendo completado el milagro, que Jesús habiendo sacado a Lázaro de la tumba o de la cueva, habiendo Jesús hecho el milagro grande, fueron algunos y le dijeron a los fariseos, y allá ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con este? Porque muchos milagros hace. Y ya con esto voy a ir terminando, porque también dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, dentro de lo que es la casa del Señor, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, lamentablemente tengo que decirlo, hay personas inmaduras, hay personas que no saben lo que Dios está haciendo con otras personas. Dios usa a otras personas y quizás ellos se ven que no están haciendo nada y piensan que Dios no los tiene en cuenta a ellos, y entonces pues el celo nace de su corazón y muchas cosas empiezan a venir como estos fariseos. ¿Qué vamos a hacer con él? Porque muchos milagros hace. Y entonces quieren detener la obra de Dios cuando ellos mismos son de Dios también. Y eso no debe estar sucediendo en la iglesia, pero pasa. Así que a nosotros nos toca solamente orar por nuestros hermanos que quizás están erróneos, que quizás están con esta actitud negativa que no deberían tener, pero esto sí está pasando en la iglesia y esto sí se tiene que decir. Nosotros pues solamente son nuestros hermanos, tenemos que amarlos y tenemos que orar por ellos para que Dios los ayude a ser transformados y ellos puedan recapacitar y entender que dentro del cuerpo de Cristo no pueden haber celos, no pueden haber ese tipo de contienda, no pueden haber esas cosas malas que vienen a la mente de los hombres porque nosotros somos de Cristo. Así que aquí hemos hablado la palabra del Señor, aquí hemos repasado un poco de lo que el Señor quiere enseñarnos, aquí entendemos que cuando no entendemos a Dios lo que tenemos que hacer es orar, pedirle a Dios con fe
para que Dios se manifieste, porque Él no nos va a dejar con dudas, Él nos va a contestar y Él nos va a ayudar a caminar derecho. Así que Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Sigamos orando para que este ministerio entre tres palabras y nosotros, pues este es el ministerio, eh, ministerio, la Gran Comisión del Maestro, al cual yo y mi esposa y yo lo estamos dirigiendo. Oren mucho por nosotros. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer para la gloria de Dios, pero nada, oren por nosotros para que nosotros podamos fortalecernos y nosotros oraremos por todos ustedes también. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.